nombre es José Luis Barrios, soy filósofo e historiador del arte y trabajo en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Filosofía. Particularmente me dedico a la investigación de estética como una rama general de la filosofía, muy vinculada con arte contemporáneo y cine. Soy investigador nacional nivel 2 y bueno, tengo algunos trabajos de curaduría que he hecho a lo largo de mi carrera. Ok, esta curaduría... He trabajado curaduría de arte contemporáneo, curaduría de cine, y generalmente el modo en que yo trabajo la curaduría es más que hacer como revisiones monográficas de autor o revisiones historiográficas de tradiciones artísticas o de prácticas artísticas o de estilos artísticos. Lo que hago es más como una curadurías temáticas, mucho más a partir de un cierto problema, una cierta pregunta sobre cuestiones más de índole política o de índole cultural o de índole, en fin, social, vincular mucho más el trabajo de curaduría sin que esto signifique que ilustro ideas con las obras de arte. Eso me parece detestable. Sería yo un pésimo investigador de estética si hiciera esas cosas. Más bien es qué problemas o qué preguntas se plantea el arte o las producciones materiales de la cultura en torno a ciertas problemáticas comunes, ¿no?, de nuestra época o incluso de ciertos momentos de la historia. En realidad trabajo a partir del cine, ¿no? A partir del cine. Como te decía al principio, mi trabajo está mucho más vinculado con el problema de la estética, en el sentido filosóficamente fuerte, ¿no? En el sentido filosóficamente fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la pregunta que yo trabajo en mi tesis de doctorado, y que ha sido una pregunta constante, tiene que ver más con la estética, con una cierta pregunta por los límites que la tradición kantiana en filosofía le impuso a la noción del juicio estético y el juicio de gusto. Entonces, particularmente en lo que fuera en su momento mi tesis de doctorado, que luego se convirtió en un libro, que además tuvo una muy buena recepción académica, en realidad está discutiendo con Kant la noción de lo monstruoso y el asco, y un poco intentando mostrar que efectivamente esa categoría kantiana en realidad no respondía a plenitud a ciertas prácticas de la historia del arte, del cine y de la visualidad, que se dieron después en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, ¿no? Entonces, en ese tenor fue una parte muy importante introducir el análisis estético sobre el problema de la violencia, lo grotesco, lo monstruoso, lo asqueroso en el cine, como para digamos, entrar en un discurso o en una discusión más puntual con las categorías kantianas, pero no en el mero sentido abstracto o argumental de la filosofía estética, sino a través de la propia producción artística. Entonces, de ahí que yo haya trabajado en la tesis de doctorado en el cuerpo disuelto, que se llama ese trabajo, una relación más directa con el cine, porque me interesaba mucho también plantear el momento como de la producción material, de la estética de lo grotesco, del horror o de lo monstruoso en el siglo XX, y ahí naturalmente lo que la definía o lo que le daba una consistencia ontopolítica absoluta, pues era el cine, ¿no? Yo creo que el cine es algo más que un efecto. Creo que el cine, en realidad, histórica, tecnológica, políticamente, artísticamente y por tanto estéticamente, definió condiciones de posibilidad de lo sensible. Entonces no es que haya
impactado de alguna manera, sino que impactó de todas las maneras posibles en las condiciones de la experiencia, de lo sensible que nos definen, yo creo que hasta nuestros días. Es decir, si nosotros pensamos por un momento cómo funcionan nuestros imaginarios, nuestras fantasías, casi te podría decir que todas tienen como una condición común el imaginario cinematográfico y la idea del cine como lenguaje. En ese sentido, el cine es parafraseando a Roland Barthes, es una suerte de grado cero de la escritura de la representación, ¿no? Y que en tanto grado cero, pues lo que produce es un paradigma en el orden del relato, de la narración, de la visualidad, de la experiencia. Entonces para mí es radical, no es una parte meramente accidental de la historia de la modernidad. Creo que en sentido absoluto la historia de la modernidad no se entendería sin el cine. De nuevo, yo creo, y ahí sí soy como francamente deleuziano, no creo que el tiempo se pueda situar en el cine porque el cine es el tiempo, ¿no? Es decir, no es un atributo, ¿no? Es decir, si en la arquitectura es el espacio objetivo, material, en profundidad, lo que define el carácter de lo arquitectónico, ontológicamente hablando, o en la escultura el espacio en tanto volumen define la condición de lo escultórico estéticamente hablando, el tiempo es lo que define ontológicamente al cine, ¿no? Es decir, no es distinto el cine del tiempo, el tiempo y el cine son lo mismo. Cuesta trabajo entenderlo, ¿por qué? Porque efectivamente eso está o matizarlo quizá, porque la relación cine-tiempo involucra la tecnología, ¿no? la que les propia, pero además involucra una cierta lógica de la producción, una cierta lógica del orden social, una cierta lógica del orden de la experiencia que suplementan o complementan una definición ontológica de la temporalidad, donde se vincula el tiempo de la imaginación con el tiempo social, con el tiempo de la historia a través de la imagen. Entonces, por eso tiene un grado ontológico el tiempo en el cine, ¿no? Es decir, yo creo que después de los estudios de Deleuze ha habido avances enormes en la teoría del cine, ¿no? Pero siempre esta cosa como snob de intentar epatar, porque quién es el último filósofo, el último teórico que superó al anterior y por tanto el anterior ya no vale nada, siempre me parece una ingenuidad discursiva de quien lo dice, ¿no? Y una ignorancia francamente pedante. Y lo digo en este sentido porque Deleuze, los estudios de cine de Deleuze introducen una problemática fundamental. Podemos cuestionar si la perspectiva semiótica es la adecuada, en fin, podemos cuestionar muchas cosas, pero plantearse las preguntas que Deleuze se planteó en sus estudios sobre cine suponen entender que, primero, el cine es una estética radical porque cambia e introduce el tiempo objetivo como condición de lo estético y de lo artístico, que en las otras artes no es objetivo. Podríamos decir, bueno, en la danza sí, pero es el momento de la duración de la ejecución y no necesariamente cruza por el relato, ni cruza por la sociedad, ni cruza por la historia. En la literatura, el tiempo en la literatura, indudable que existe, pero es un dato en realidad secundario que se construye a partir de la lectura. No hay tiempo objetivo en el sentido que la imagen está durando, ¿no? La imagen está durando. Yo creo que en ese sentido superar eso que Deleuze definió me parece que es prácticamente imposible porque en realidad define una condición histórica, digamos un momento de la historia del ser que se define como temporalidad cinematográfica.
Entonces, a mí me parece que ese aporte en términos absolutos es insuperable, ¿no? Entonces, y además, en un registro quizá un poco más secundario, lo que Deleuze sí permite y provoca es la lectura del cine como cine y no la lectura del cine como literatura o como historia o como trama. Y eso también a mí me parece que en términos estéticos es fundamental, ¿no? O sea, el cine no es contar historias en imagen y movimiento, el cine es tiempo y puede contar historias o no le es fundamental el hacerlo. Entonces ahí ese aporte que me parece que Deleuze hacia el cine es radical, porque lo que uno aprende con la lectura de los estudios de cine en Deleuze es a ver las imágenes cinematográficas, no a ver historias contadas en imágenes en movimiento. Que eso es lo que generalmente se hace cuando se hace una valoración del cine. Si la historia es buena, si el guión es bueno, si los personajes están logrados, y que nada de eso lo niega la teoría del cine de Deleuze, salvo que tiene un soporte ontológico material que es el tiempo de la imagen, y eso lo hace totalmente distinta a toda otra manifestación artística o visual. Pero yo más bien creo que valdría la pena recuperar el mundo en el que Deleuze está pensando, que fue un momento muy importante del pensamiento cinematográfico en Francia y en Europa. Si me apuras demasiado, bueno, pues está Godard, ¿no? Un poco contemporáneo y sobreviviente de Deleuze ya por muchos años. Está Tarkovsky, ¿no? Como un gran teórico del cine. Y estoy hablando de directores de cine, ¿no? Está Lars von Trier, que me parece que también, y todo el movimiento del dogma, ¿no? Que tiene toda una investigación mucho más estético-ontológica sobre las condiciones del cine. En filosofía me parece que Badiou tiene algunas cosas interesantes, pero nunca con la radicalidad de lo que postula Deleuze. Zizek, sin duda, es quizá la referencia más conocida a nivel de cultura de masas, ¿no? de cultura de masas, filosóficamente hablando, es Zizek. A mí particularmente, aunque sus lecturas me parece que son interesantes, no alcanzan el registro estético-ontológico que desde mi perspectiva sí toca Deleuze, ¿no? Ahora, en el contexto del pensamiento francés de los 60s y los 70s, bueno, pues está Roland Barthes, que lo obvio y lo obtuso es una maravilla sobre los estudios de cine de Roland Barthes, me parece fascinantes. Jacques Ammon, que es el clásico de la teoría del cine, y que tiene que ver mucho con que efectivamente lo que significó el movimiento de la Nouvelle Vague y la emergencia del Cahiers du Cinéma, que fue, digamos, una revista que en realidad no eran reseñas de cine, eran discusiones teóricas sobre la estética del cine monumental, y a mí me parece que aportó muchísimo. Si hay algo que se tendría que recuperar en la historia de la teoría y de la filosofía y de la estética del cine, es todo lo que se escribió en Cahiers du Cinéma. ¿Por qué? Porque la trampa, digamos, la paradoja que tiene el cine es que efectivamente en tanto arte industrial, y sería una ingenuidad no asumirlo como su relación con la industria cinematográfica, efectivamente puede generar, no puede, de hecho genera una instrumentalización del código, del montaje, de la toma, y entonces se puede volver pura ideología, como ya lo criticaba en su momento Adorno, y de una manera más dialéctica Benjamin a principios del siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de la teoría del cine que hay que estar siempre tomando en cuenta. Para mí los dos pensadores fundamentales que definen radicalmente el carácter del cine son Benjamin y Deleuze, y no creo equivocarme en lo que estoy diciendo. La historia del cine en México es rara, accidentada, digamos, porque, digamos, primero es muy tardía el desarrollo de una industria en el sentido fuerte de la palabra, ¿no? Eso por varias razones, porque el desarrollo de la industria cinematográfica en México, en realidad el llamado momento del cine de oro,
tuvo que ver directamente con la producción, con el apoyo que se le dio a la producción vía el presupuesto ¿no? fiscal, o sea, de recursos del Estado directamente, y que sin duda me parece que produjo cosas súper interesantes a nivel como de estéticas particulares, pero eso nunca permitió o no promovió necesariamente el ascenso de la industria. Creo que esta es una primera condición. No los culpo, porque también es cierto que gracias a eso se hizo un muy buen cine, que yo le tengo mis reservas por razones ideológicas, pero que sin duda es un cine importantísimo. Y luego, creo que si yo lo veo puestos en el 2020, puestos en perspectiva lo que ha pasado con el cine en México al 2020, es que es un gran cine, es un cine básicamente marginal, históricamente hablando, no está en los circuitos comerciales o no ha estado preponderantemente en los circuitos internacionales, más salvo fechas muy recientes y por razones ajenas al cine, aunque provechosas para el cine, o sea, en un momento del Tratado de Libre Comercio, es decir, hubo una serie de coyunturas económico-políticas que beneficiaron mucho el desarrollo de la industria y que sería una tontería decir que son frivolidades. Nos puede no gustar o podemos no compartir todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años de historia del cine mexicano, pero pues ha llegado a ser una industria importante a nivel mundial, ¿no? Pero más allá de eso, que sería una lectura demasiado inmediata, sí me parece que hay una historia, voy a parafrasear, hay una especie como de género menor del cine en México, como Deleuze habla de las literaturas menores, ¿no? De las literaturas menores que han sabido apropiarse como de la tradición de la industria del cine en cualquier sentido y han producido cosas súper interesantes, ¿no? Súper interesantes y que no necesariamente se tienen que medir con la calidad de la gran industria cinematográfica, es decir, gran tecnología, gran postproducción, técnicas sofisticadísimas de filmación. Sin embargo, si uno lo ve a la distancia y ve lo que hoy está haciendo el cine mexicano, cierta práctica del cine mexicano, con el realismo, con el naturalismo, con el cine social, de repente volteé a ver ciertas prácticas del cine de los años 70, de los años 80, y resulta que ya estaba un poco latiendo todos ahí, ¿no? Y que se potencia, y entonces todo eso que me acuerdo mucho que nos ponía de muy mal humor a los que íbamos a ver películas mexicanas, de por qué no se oyen bien los actores en el cine mexicano. Hoy casi podría ser un atributo esa limitación técnica, por ejemplo, del audio en el cine mexicano, porque genera una especie de sordidez de atmósferas en la imagen y que van adquiriendo un sedimento estético que me parece importante. Yo creo que más bien habría que entender que hay una historia paralela, una apropiación, digamos, en el sentido de género menor, donde, y lo explico para que no porque valga menos, sino porque en la medida en que se singulariza de acuerdo a una condición tecnológica, social, histórica y política particular, lo que hace es que desvía el canon hegemónico de representación con el que nos hemos acostumbrado a ver el gran cine industrial. Y a mí me parece que es un aporte enorme del cine mexicano, y que muchas veces me pueden parecer fallidísimas las películas, ¿no? Pero tengo que reconocer que eso es un aporte, ¿no? ¿Con qué cineastas te quedarías tú? Bueno, sin duda, yo creo que con Buñuel, aunque sea un lugar absolutamente común, no por ser común le resta importancia. Yo creo que lo que Buñuel hizo en México fue enorme como director. De la siguiente generación, y digamos, es como esa pregunta: ¿cuáles son tus 10 películas que te llevarías a la isla? ¿No? Bueno, pues no sé, pero alguna de Buñuel seguramente sí. Cada vez siempre me gustó mucho el cine de Rimstein,
pero creo que Rimstein es alguien que se tiene que revisitar de una manera importantísima, porque lo que Rimstein hizo y hace con la imagen cinematográfica es verdaderamente perturbador, ¿no? Perturbador. A mí cada vez me reconcilio más con él, ¿no? En el sentido de que sí me parece no un director de segunda línea, sino un director del tamaño de Buñuel, o del tamaño del Indio Fernández, ¿no? No me quedaría con el Indio Fernández, por ejemplo. O sea, sí, es un estete enorme, pero no es un cine en el que yo me parezca que está pasando algo verdaderamente importante en términos de cinematografía, ¿no? Más recientemente, sin duda, para hablar del circuito más comercial del cine mexicano, no necesariamente industrial ni de gran alcance, el cine de Amat Escalante. A mí me parece que Amat Escalante ya muy recientemente es un gran director, gran director, ¿no? Yo, ¿qué te quiero decir? Que me quedaría con ese tipo de cine, o sea, con ese tipo de cine mexicano, ¿no? Que tiene algo muy abismal en términos de la imagen, ¿no? y que lo vuelve verdaderamente potente, ¿no? Y sin que tengamos que recurrir a la pornomiseria y a la exotización, no voy a mencionar otros directores, pero muchas veces cuando se recurren a esos registros que tienen que ver más con la pretensión de documentar la precariedad social, terminan exotizando su trabajo y por tanto llevándolos a un registro demasiado narrativo y figurativo que no permite que la imagen explore como ciertas pulsiones de lo social o de lo histórico en la historia de un país o de una sociedad o de una cultura. Yo sí creo que eso sí lo hace Buñuel, sí creo que eso lo hace Amat Escalante, sí creo que lo hace Rimstein. Es urgente. Urgente no solo por la coyuntura inmediata del gobierno de la 4T, que desde luego es un punto de quiebre que ha generado y genera mucho malestar en muchos sentidos, ¿no? Pero si uno voltea a ver, lo platicaba el otro día con alguien, los últimos 4 sexenios, los últimos 4 ejercicios de poder, incluyendo el actual en México, lo que hay es como una suerte de ignorancia fundamental de los políticos, un pragmatismo elemental en la toma de decisiones, que en realidad lo que están es debilitando la condición misma de la política en México. O sea, para mí eso es fundamental, o de lo político. O sea, tal como si yo empiezo a hacer un recorrido con lo que pasa con López Obrador, lo que pasó con Calderón, con Peña Nieto, lo que pasó con Calderón, lo que pasó con la alternancia en el poder con Fox, un poco el signo de todo eso es una especie de ignorancia funcional operando en las tomas de decisiones, cuando la pregunta, y por eso la pertenencia a la filosofía, es cómo construimos en realidad la fortaleza política de una sociedad y no cómo ejecuta un programa más o menos funcional para lograr la hegemonía de mi poder. A lo mejor estoy siendo ingenuo, pero creo que el trabajo de la filosofía es señalar eso, es decir, si la política no piensa sobre sus condiciones de construcción social, ¿no? De construcción social, es decir, cómo se puede construir lo político socialmente hablando, me parece que tiene una falla fundamental. Y creo que en eso es muy importante lo que la filosofía tiene que decir en el contexto mexicano contemporáneo.